En este seminario será como más o menos unos 2 meses, pero optamos por este día porque es un día más cómodo para todos, ya que comenzamos este seminario el miércoles en la mañana para los que pueden venir en la mañana. Así que le damos gracias al Señor por ustedes que están aquí, ¿sí? Y por los hermanos que están lejos, pero están cerca, porque aunque están lejos, están cerca, los que ven este video. Cuando estábamos hablando acerca de aquellos que están en la construcción, vamos a ponerle así, de todas estas cosas que el Señor está trayendo y de lo que es el poner en orden todas estas cosas, a nosotros nos ha tocado la mejor parte. Como pueblo de Dios nos ha tocado la mejor parte. Y yo decía, bueno, pues, Señor, yo quiero que tú me digas, ¿ves qué cosa? ¿A dónde vamos? Y el Señor me llevó al libro de Ageo. Y yo quiero que ustedes abran la Biblia en el libro de Ageo. Ustedes saben que ya después de Ageo viene Zacarías, después viene Malaquías, o sea que está al final del Antiguo Testamento, ya que cuando se escribió este libro fue unos 520 años antes de que Jesús viniera a la tierra en forma de hombre. Y bueno, en las Escrituras aparecen muchos profetas que fueron inspirados por el Espíritu Santo, y sabemos que Dios siempre actuó, o sea, siempre trabajó con los profetas. Él le daba el mensaje al profeta y el profeta le daba el mensaje al pueblo. Cuando él veía que el pueblo necesitaba ser pues exhortado, entonces el Señor levantaba profetas. Hubo un tiempo en el pueblo de Dios, después que pasó este tiempo, que hubo un tiempo de silencio. 400 años antes de nacer Jesús hubo un tiempo de silencio que no aparece en las Escrituras. Del último libro al Nuevo Testamento pasaron 400 años. Pero nosotros todavía estamos aquí en el año 520 antes de Cristo. Y al Señor le apremiaba que se construyera el templo, que se pusiera todas las cosas en orden para que entonces pudiera venir, porque todo en Dios hay un orden. El orden de Dios no va compaginado con el orden de nosotros, porque el hombre es muy desordenado. El hombre tiene un orden y Dios tiene el suyo, y Dios no se sale de su orden. Por esta razón, en las Escrituras, aunque aparecen muchos profetas, y podemos ver que el requisito del profeta era que tenían una comunión con Dios genuina, verdadera. Ellos sabían cómo el Señor les daba el mensaje, y era preciso. El mensaje que ellos recibían no era a lo mejor puede ser. No, ellos daban el mensaje y se cumplía. Eran bien precisos, bien exactos. Nosotros vemos aquí que hubieron, bueno, antes de poner estos 4 tremendos profetas que tuvimos nosotros, ¿verdad? Como es Isaías, Jeremías, como es Ezequiel y Daniel, que fueron los grandes profetas que escribieron. Porque, por ejemplo, vamos ahí, Abraham no escribió, pero escribió Moisés. Y Moisés escribió 5 libros que le llaman la Torá, que es los libros 5 de la ley, los escribió Moisés. Yo digo que Dios es un Dios mío escribiente. Todo escribir. Y efectivamente aquí se quedó todo, pues, para que nosotros pudiéramos hoy tener cierta indicación y en el Espíritu tener una confirmación, porque lo vemos en las Escrituras y el Espíritu nos da testimonio de que es cierto. Por esa razón ellos usaban la ley para tener este testimonio perfecto. Nosotros tenemos ahora la ley establecida en nuestros corazones, tenemos una garantía, algo un poquito mejor, porque el Señor lo dijo: yo les muestro un camino más excelente. Y el camino más excelente es que, aunque es el amor, sabemos que es el amor porque es la ley que vino a establecer Jesús, es una ley de amor. La ley del Espíritu de vida está basada en el amor de Dios. Y es una ley superior a todo. Pero no por eso queda completamente devastada la ley. O sea que no podemos decir, bueno, pues no, esto ya no es y esto sí es. No, con esto se confirman todas estas cosas, porque la ley está basada en el amor. Pero ellos, claro, ellos no veían esa parte del amor, pero ahora sí nosotros podemos, ¿por qué? Porque el Señor habita en nosotros. Pero sabemos nosotros que el profeta es un mensajero. Moisés dijo: Señor, ojalá todo tu pueblo fuera profeta. Mira, no lo dijo como un ton así de decir, ya me quito esta carga, ¿no? Porque toda la carga que tenía sobre él. Él dijo: Señor, ojalá todo tu pueblo. Y ese es el deseo de Dios.
a veces se confundía el deseo de Dios con el deseo de Moisés. Había ahí pues una unidad tremenda, y eso es realmente lo que tiene el profeta. Por esta razón yo les hablo de este profeta, porque Ageo era un profeta, uno de los menores. Hubieron 12 profetas menores, pero no estoy hablando en menores porque eran más chiquitos, porque no tenían tanta veracidad, no, sino porque eran libros pequeños. Eran tan profetas como los demás. Lo que pasa es que Ezequiel pues escribió mucho y vivió momentos tan intensos, y Isaías ni pensarlo, igual. Daniel pues en pleno Babilonia, él tuvo que, él profetizaba, él vio hasta todos los justos como las estrellas del cielo, él vio maravillas. Todo eso se escribió y todo eso quedó escrito aquí. Pero ellos tenían la garantía de poder escuchar a Dios, era su comunión con Dios. Porque si tú no conoces a través de la comunión con el Señor, es que nosotros pues sabemos sus pensamientos o sabemos sus planes, porque ¿cómo lo vamos a saber? Dios no es un Dios que se publica así como en periódicos, Dios no es así. No, porque vemos nosotros que Él es reservado en sus secretos, en sus misterios. Dice, los misterios los ha dado a conocer a los hijos. Aquellas cosas ocultas de Dios es para los hijos. Entonces, sabemos que tiene que haber un vínculo perfecto, y los profetas lo tenían. Por esta razón vemos que cuando salió un profeta, aunque había escuelas de profeta, que nosotros sabemos en los días de Elías, había escuela de profeta, y ellos eran enseñados en los principios de Dios, y ellos empezaban a profetizar, y ellos aprendían a través de esa comunión con el profeta que les enseñaba, en este caso Elías o Eliseo, que fueron profesores, maestros. ¿Pero por qué? Por el vínculo que tenían con su Dios, y por eso es que ellos podían mostrarles a ellos cómo el Señor funcionaba, o sea, cómo era Dios. Y esto lo pasaba a ellos, como le pasó a Eliseo con Elías. Eliseo aprendió de Elías, y aprendió tanto que le fue adelante. Tuvo doble unción, porque él todo lo recibió y lo anheló, y Dios lo usó tremendamente, el doble de lo que había usado a Isaías. Por esa, una de las cosas por eso le digo, hermano, porque como nos vamos a basar en los profetas, en este caso el profeta Ageo, yo vi que la característica del profeta es poder tener un entendimiento claro de los planes de Dios. Hay mucha gente que no sabe ni por qué va a la iglesia. Bueno, para no perder la salvación. Si estamos pensando así, estamos mal. No por eso es eso. Hay un plan de Dios. El Señor está restaurando, está levantando su templo. Somos el templo del Dios vivo. Un templo es un cuerpo de muchos miembros. Entonces, ¿estamos entendiendo esto o hay mucha gente que no lo entiende? Déjeme decirle, hay mucha gente que no lo entiende y conocen al Señor, pero no conocen sus pensamientos. No por eso no dejan de ser salvos, pero el plan, lo más hermoso en esto es poder entender qué es lo que está haciendo el Señor. Qué pesado es cuando tú no sabes qué cosa es lo que está pasando. Por ejemplo, muchos dicen, ¿qué está pasando con el gobierno? Los que no se empapan bien no saben qué está pasando. Pues sufren menos. Pues sí, sufren menos. Pero el que se empapa y sabe lo que está pasando, sufre. Pues así nos pasa, ¿verdad? Cuando empezamos a ver el plan que tiene Dios, y a veces el poquito responder de su pueblo, nos duele. Nos duele, como le dolía a Jeremías. Jeremías se la pasaba llorando. Por eso le decía el profeta, lloró. Porque lloraba Jeremías, porque veía que el pueblo no entendía que venía para ellos un zapato fuerte, iba a venir un pueblo enemigo que los iba a pisotear, que los iba a destruir y se los iba a llevar cautivo. Pero ellos no veían eso. Ellos veían que ellos eran pueblo de Dios y que Dios los iba a guardar y que el Señor los iba a cuidar en todo y que somos pueblo de Dios. Está bien, pero es una verdad media. Ellos eran pueblo de Dios, pero no obedecían a Dios. Entonces ahí vino el pueblo enemigo, Dios lo permitió para darles una enseñanza. Y ahí por esa razón vemos que ellos estuvieron 70 años en un cautiverio, en un pueblo desconocido, con otra lengua, con otros dioses, siendo esclavos. Y pasaron, pues ¿qué no pasaron en 70 años? Que hubo un clamor por salir de esa situación. Y cuando ellos empezaron a clamar, sabemos la historia porque hemos estado compartiendo sobre Esdras y Nehemías, que fue ese tiempo de la restauración, donde la ocupación que había allí en Babilonia, a través pues sabemos nosotros que en Babilonia
estaba Nabucodonosor. ¿Recuerdan ustedes? Aunque no estuvieron ahí, pero por la historia. Este hombre que pues hizo una belleza de Babilonia y un día se paró y dijo, mira para eso, lo que hice yo, qué maravilla, qué tremendo soy. Y en eso Dios lo puso como un animal porque no reconoció a Dios en medio de esa sabiduría. Y 7 tiempos cayeron sobre él loco, tirado en el piso, comiendo hierba, le salieron las uñas, era como un animalito. Gracias. Porque no reconoció a pesar de que era un enemigo. Dios lo bendijo porque ese iba a ser el que iba a enseñar al pueblo de Dios a valorar lo que era su comunión con su Dios verdadero. Y eso fue lo que realmente pasó. Pero entonces vino un rey, vino los persas y acabaron con Nabucodonosor y se metieron allí, tomaron Babilonia, pero este era un rey que respetaba las creencias de los demás, que fue el rey Ciro. El Señor le llamaba mi hijo Ciro. ¿Por qué? Porque él respetaba la gente que había allí en Babilonia. Babilonia quiere decir confusión. Babilonia es un lugar donde hay de todo un poco. Por eso el Señor dice en Apocalipsis, sal de Babilonia, pueblo mío, sal de la confusión, pueblo mío. Cuando ya no existe Babilonia, es espiritual, es una enseñanza espiritual. Entonces cuando este hombre viene a reinar allí, en aquel lugar, y ellos, los persas, tomaron muchos lugares, y entonces él dijo, tantos hebreos, tantos judíos aquí, ellos necesitan estar donde ellos adoran a su Dios. Mira, les voy a dar permiso que se regresen para que ellos tengan sus cultos y su adoración en el lugar donde ellos son, Jerusalén y todo Israel. Y este hombre con corazón, pues él respetaba, y todo el mundo realmente de la tierra, porque esa gente, los persas tomaron hasta la India, todo, era muy poderoso. Entonces todo el mundo los quería, porque respetaba sus creencias. Cuando a veces entra un gobierno, lo primero, si es un gobierno que es ateo, quiere desarraigar todo lo que sea creencia. Eso nosotros sabemos muy bien, bastante bien. Pero este no. Y entonces le dio permiso a 50,000 judíos. Bueno, a todos los que quisieran, solamente 50,000 dijeron, pues sí, vámonos, vamos allá a ver qué encontramos allá en Jerusalén, a empezar de nuevo. Cuando ellos llegan, se encuentran que todo está destruido. Pero entonces Dios les dice, comiencen a reedificar el altar. Fueron directamente a preparar el altar. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos construir nada si no arreglamos o ponemos en orden nuestra intimidad con Dios. Altar habla de intimidad con Dios. Ellos podían ahí hacer el templo, podían hacer los muros, podían hacer muchas cosas, pero nada de eso iba a funcionar si no comenzaba por la base, y la base es el altar. La primera cosa que ellos hicieron fue edificar el altar. Y allí le echaron las ofrendas a Dios y allí se gozaron y comenzaron ellos a tener visión. Si tú no eres un adorador, si tú no buscas la presencia de Dios, si tú no buscas el deseo de conocer cómo Dios es o cómo Dios piensa o cómo Dios planea, no va a haber fuerza, no va a haber visión para más nada. ¿Por qué? Porque nuestros caminos siempre son diferentes a los caminos de Dios. El camino de Dios va a la eternidad, o sea, no a un fin, pero el camino de nosotros sí va a un fin. Entonces, es antagónico, no se encuentra. Entonces, ¿cómo se encuentra? Buscando la presencia de Dios, como edificando el altar. Nosotros ahora no tenemos que edificar un altar allá afuera de piedra, ni un altar como muchos lugares que hacen altar de oros, o los hacen de piedras preciosas, no sé. No tenemos que hacer eso, pero nosotros somos los que nos ponemos en el altar. Como dice el canto, yo me doy como una ofrenda a ti. Entonces ahí es donde se restaura la comunión con Dios. Si yo no hago eso, ese es el primer paso para ser reedificado, para ser restaurado. Y eso Dios en sus planes se los puso a los líderes que iban a hacer eso, que en este caso era Esdras y todo. Pero bueno, sabemos que si te vas así en ese tiempo, ellos regresan después de 70 años, ¿no? Pero allá en Samaria, que por cierto allá en Israel no le dicen Samaria, le dicen Samaria. Todos los judíos le dicen Samaria. En Samaria, pues se habían quedado un montón de judíos. Ellos dijeron, somos los hijos. Nosotros somos
el remanente. Porque eso se lo llevaron, porque se lo llevaron cautivo porque ellos no obedecían, pero nosotros aquí nos quedaron. Estuve 70 años allí en ese ambiente de Samaria. Cuando regresan estos y vieron que llegaron a poner a reedificar el altar y con planes de edificar el templo, se llenaron de celos. Y vino una lucha de los mismos, porque ¿sabes qué, hermano? Que mira que la iglesia ha tenido guerra unos contra otros. La verdad es esa. Esta denominación contra esta otra denominación, y como decía Fran López, mira, si el Señor ahí, bueno, él lo decía cómico, ¿no? Alegórico, dice, si ahora mismo se va todo el mundo para el cielo, va a haber una guerra, la tercera guerra mundial. Los pentecostales fajados con los bautistas con los metodistas con los pentecostales. ¿Ven? Y entonces él hablaba de esa forma y decía, caramba, tiene cierto, pues, ¿verdad? Pero esto pasó. Ellos eran judíos, estos eran judíos. Ellos dijeron, oye, pero si nosotros aquí hemos estado, aquí trabajando y luchando, aquí en esta zona, aquí norte, en la zona norte, Samaria es la zona norte, y la zona sur es donde está Jerusalén. Y ahora ustedes vienen, así como gente linda, a edificar y a decir, somos pueblo de Dios. Ah, no. Nosotros vamos a edificar con ustedes. Pero ellos traían otro trato con Dios. Estos que pasaron el cautiverio valoraron la presencia de Dios en tierra extranjera. Usted no ha leído, hay un salmo que dice, cuando fuimos cautivos para ser llevados a Babilonia, los cautivadores nos pedían cantos de Sión. Dice, nosotros colgamos las cítaras y colgamos los instrumentos en los árboles y dijimos, no vamos a cantar canto de Sión en tierra extranjera. Entonces, ellos cayeron en una tristeza muy grande, ese salmo fue escrito. Porque ellos cayeron en una tristeza muy grande porque ellos habían perdido todo el contacto con el ambiente en el que ellos se habían movido y ya no lo tomaban en cuenta. Es como el que, pues, como que todo vive bien y todo y no valora eso. Ellos habían tenido la bendición, Dios les bendecía, le cuidaba de los enemigos, hacía todo. Ellos no valoraron eso. Pero estando en ese cautiverio empezaron a valorar eso y a decir, ay Señor, si tú nos das otra oportunidad, vamos a ir ahí y vamos a hacer lo que tú dices. Empezaron a valorar. Cuando a veces estamos en pruebas, empezamos nosotros a ver qué importante es el Señor en medio de una prueba. Cuando no tenemos prueba, pues no sabemos, pues no hemos tenido prueba. ¿Qué pasó? Ellos le dijeron, fíjate, la orden es que nosotros seamos los que edifiquemos. Porque ustedes no están en el mismo entendimiento de lo que hemos llegado nosotros. Pero no era por discriminarle, era porque Dios había dado esa orden. Pero entonces ellos, como vivían muy carnales, empezaron a amenazarlos y amenazarlos y amenazarlos y amenazarlos. Y cuando ellos dijeron, pero tenemos que edificar, pero todas las amenazas que tenían del mismo pueblo, detuvo la obra por 18 años. ¿Qué les parece? Y ahí es donde aparece Ageo. Por eso le estoy llevando ahí, porque aquí es donde aparece el profeta Ageo. Tenía que aparecer porque al detenerse la obra, Dios dijo, no, siempre va a pasar esto. En el pueblo de Dios, cada vez que Él da una palabra, viene la oposición. Te da una palabra de bendición. No es que tú estés esperando la oposición, pero va a venir algo que te va a querer detener. Eso ya ha pasado, lo vemos nosotros en todas las escrituras, eso ocurrió. Entonces, ¿qué pasó? En estos profetas menores, que fueron 12 profetas menores, a Ageo le tocó la parte, lo que es Ageo y Zacarías, la parte de la conclusión del templo, de terminar de ser el templo. Ellos hicieron todo lo que es el cimiento del templo y hasta ahí tuvieron que parar. Y es lo que ha pasado hasta ahora. El pueblo de Dios ha estado pues establecido sobre la roca, porque estamos establecidos sobre la roca, pero todavía el cuerpo no se ve. ¿Por qué? Porque nos falta. Porque el vínculo, o sea, la conexión nos falla. O es tantas las cosas que pensamos que tenemos, o simplemente decimos, no es tiempo, no es el tiempo, no es el tiempo. El tiempo ese, pues Dios dirá cuánto será el tiempo. Y ahí con el tiempo nosotros, pues ahí nos acomodamos y no es el tiempo. Quizás eso lo dijeron, pues, hace 40 años algunos hermanos. No es el tiempo. A mí me decían, no es el tiempo de esto. Ahora estamos en el tiempo, estamos despertando de este avivamiento. Pero todavía no ha llegado ese tiempo glorioso.
Y eso pasó en ese tiempo. Cuando llega Ageo, que era como por los años 520 antes de Cristo, se para aquí. Yo quiero ahora que vean, vayan un momentito para poder conectarnos en el libro de Esdras, que está ahí después de Crónicas, terminando Crónicas, en el libro de Esdras. Ok, vamos a leer aquí. Quiero para poder conectarlos ahí. Vamos a ver Esdras. Vamos a ver el capítulo 3, cuando ellos se reunieron y comenzaron a poner el cimiento. Nosotros sabemos quién es el cimiento estable, ¿verdad? Jesucristo es el cimiento estable, es la piedra angular. Esa piedra que une, la piedra angular se le llama la piedra que une en todo esto y une lo que es la construcción. Esa se llama la piedra angular. Esa es la piedra principal. Sin eso se desploma todo. ¿Sí? Cuando hicieron el arco de San Luis, ellos cuando pusieron aquello vieron que tuvieron que hacer todo un cálculo perfecto para poder, porque hicieron estas cosas y al final lo que se pone es la piedra angular. Entonces el Señor está construyendo y está hasta que la piedra angular se tiene que ver en el pueblo de Dios. Él es la piedra firme, es la roca firme, el cimiento estable. Todo eso que nos ha enseñado el Señor, yo soy la roca, como dice la roca, dice, y la roca le seguía. Cuando vamos ahí hablamos del desierto, como la roca fluyeron aguas. Está hablando de Jesús. Todo eso nos está enseñando en una forma, en forma de tipo, para que se nos haga y se recalque bien en nosotros que Él es la piedra angular, en nosotros, es la piedra del cimiento estable. Ellos tenían que, para hacer el templo, hacer el piso, ¿no? La fundación, una fundación bien fuerte. Cuando ellos echan la fundación, eso fue lo que hizo que los enemigos alrededor se levantaran en contra de Dios. Dijeron, no puede ser que estén edificando, no puede ser. Y comenzaron a hacer y mandar cartas y traer y hablar al rey y decirle, levantar muchas cosas. ¿Y qué pasa, hermano? Pararon la obra. 18 años ellos pararon la obra. Pero en el capítulo 5 de Esdras dice, entonces profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre de Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Y entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban. Bien, ahora salten ahí a Ageo. Bien. Capítulo 1, Ageo. Dice, en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, por eso ellos calculan que fue 520 años antes de que Jesucristo viniera a la tierra. No es que lo calcularon así por el aire, sino que eso está registrado en la historia. Vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote. No es Josué el que entró a la tierra prometida, no, este es otro Josué. Ya ese Josué ya había pasado el tiempo. El Señor mandó que hubiera un orden, y en ese orden pusieron un gobernador. Cuando ellos llegaron ahí, pusieron un gobernador que fue Zorobabel, y un sumo sacerdote para que pusiera en orden la parte espiritual del pueblo. Zorobabel iba a poner en orden la parte natural del pueblo, del orden que tenía que tener, y el otro tenía que establecer la parte espiritual. Es necesario que vayan juntos, y esto es muy importante. Entonces diciendo, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo. No ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Dijeron, no es el tiempo de Dios. Bueno, cada uno vámonos para la casa a ver cuándo llegue ese tiempo. Pero las cosas de Dios no es así que caiga y que sea cuando sea, ¿no? Sino que
cuando vemos nosotros aquí, yo me puse a ver realmente qué cosa es el tiempo. Yo digo que el tiempo para el pueblo de Dios ha sido la mejor excusa para poder decir, Dios no ha terminado conmigo todavía. Mucha gente dice así, estoy en el trato de Dios. Dios no ha terminado conmigo todavía. Yo estoy a media porque, tú sabes, yo estoy... ¿Por cuántos siglos vamos a estar diciendo eso? ¿Por unos 1000 años? Ya van 2000 años que estamos trayendo ese mensaje. No, Dios no ha terminado conmigo todavía. ¿Cuándo va a terminar? Cuando tú quieras. Cuando yo quiera, porque Dios quiere. El Señor quiere. Pero se nos hace a veces difícil entrar en el orden de Dios porque nuestro orden es un orden completamente disparejo. Cuando Juan el Bautista llegó y se paró allí en la orilla de Jordán, él dijo este mensaje: el tiempo se ha cumplido. Oye, yo no oigo todavía un pastor, o un líder, un apóstol, un profeta, un obispo, lo que sea, que diga el tiempo se ha cumplido. ¡Wow! Porque mucha responsabilidad con ese mensaje, porque tiene que empezar por mí. Tiene que empezar por mí. El tiempo se ha cumplido, decía. Y el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentidos y creed al evangelio. No dice, arrepiéntanse, tienen tiempo todavía, porque de aquí a 2000 años todos los hermanos aquellos futurísticamente van a demorar mucho en entrar en esta verdad. Porque déjeme decirle, Juan el Bautista era profeta. Y más que profeta. Él sabía lo que iba a pasar con el pueblo de Dios. Dios le revelaba, Dios le mostraba. Entonces, ¿qué dice? El tiempo se ha cumplido. Y eso impactó, ese mensaje impacta cuando tú le dices, el tiempo se ha cumplido, hermano. El tiempo se ha cumplido. Ya es el tiempo, no va a ser mañana, no va a ser pasado, no va a ser dentro de 3 siglos. Ya es el tiempo. El tiempo de Dios es un tiempo presente, continuo. Es un tiempo que camina, pero en presente. No es ni siquiera pasado. El tiempo pasado nos ayuda a nosotros a reflexionar y decir, caray, qué diferente hubiera sido mi vida si yo antes hubiera conocido a ti, Señor. Qué diferente hubiera sido mi vida. Meditamos, ¿no? Y reflexionamos y decimos, ay, Señor, sí. Yo he oído estas personas, muchas personas que me han dicho, ojalá hubiera conocido al Señor chiquita. He conocido mucha gente que han conocido al Señor ya mayores. Dice, no hubiera tenido tantas equivocaciones. Muchas personas nos han dicho eso. ¿Por qué? Porque han reflexionado y han dicho, el tiempo pasado fue mejor. No, el tiempo pasado fue tiempos de prueba, tiempo que no entendía nada, tiempo que andaba ciego. Pues ahora veo, me doy cuenta que andaba ciego. Para eso sí nos ayuda, para poder nosotros sacar un ejemplo de lo que viví. Pero el tiempo de Dios es un tiempo presente y continuo. Es un presente, presente, presente. Mañana es un presente, un presente, un presente. Dios no nos lleva a vivir a nosotros en un futuro, pensar, dentro de poco, tú vas a ver, dentro de 20 años, pues tú vas a ver. No, Él quiere que sea ya. Y Juan el Bautista lo vivió. Juan supo lo que era el reino de Dios en él. Y el reino de Dios alrededor de él, porque él los llevaba a ese punto. Arrepentidos, que el reino de los cielos ya se ha acercado, ya está aquí ya, en medio de nosotros. ¿Y qué hacemos? Pues si tienes 2 capas, da una. Y si no, y empezó a darles unas palabras de sabiduría a muchos que se reunían ahí y se acercaban a él. Sobre todo sistemas religiosos. Se reunían a ver qué cosa traía ese reino nuevo. Porque los reinos de la tierra siempre traen algo. Ustedes no ven que los políticos te prometen y prometen y prometen. Buenas a primera, termina el político y no promete nada. Y decimos, se había prometido tanto y mira, no cumplió. Bueno, vamos a ver ahora en la otra, a ver el otro qué hace. Pero todo se basa en unas promesas futuras. El reino de Dios es presente. Y esto es lo que le estaba queriendo decir ahí el mismo Ageo. Si nosotros vamos en los tiempos de Jesús, cuando Jesús llega, Él estaba viviendo un presente. Jesús vivió un presente. Él se sube y va al Monte de los Olivos, va a una zona allí y ve a todo Jerusalén, y Jerusalén no lo había reconocido. Ellos habían puesto un tiempo, cómo iba a venir Jesús, cómo iba a venir el Mesías. Y el Mesías iba a venir de esta manera. Se hiciera un programa, un orden. El orden del hombre no va con el orden de Dios. Ellos hicieron un orden. Bueno, pues va a venir así y vamos entonces a ponerle aquí
en el muro de Jerusalén hay 2 puertas gigantes, la puerta del Mesías. Esa puerta no se abre para nada, porque por ahí va a entrar el Mesías. Y esa puerta todo el mundo la retrata porque es la puerta del Mesías, así dice. Porque ellos creen que va a entrar así, llegó el Mesías. En su mente ellos analizan y piensan eso, que es como todos los reinos de la tierra, todos los reyes de la tierra, pero no es así. Entonces Jesús empieza a llorar y dice, ay Jerusalén, no has conocido tu visitación. Porque ellos se habían hecho una idea. Y el pueblo de Dios se hace una idea de cómo es o cómo va a ser y cómo debe ser y qué va a pasar. Y siempre somos muy analistas nosotros. Tenemos esa tendencia de ver las cosas y ponerlas, hacer un análisis, decir esto va a ser así, 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 porque así es como debe ser. Mira, Dios hace todas las cosas diferentes. Dios agarra y coge 2 viejitos y les dice, van a tener un bebé. Eso es una locura. Después agarra un tartamudo de 80 años y le dice, tú vas a ser mi vocero. Tú dices, pero ¿cómo? Eso es locura. ¿Cómo Dios va a buscar una persona que no sabe ni hablar para que lo anuncie? Son las cosas de Dios. Dios son cosas que son completamente ilógicas para el hombre. Ilógicas. Y entonces, ¿qué pasa? Llevan a Dios al orden lógico de la mente del hombre. Así va a ser. Y ese es el fallo más grande que hemos tenido como pueblo de Dios. De que nosotros hagamos las cosas o pensemos que Dios va a hacer la cosa como a mi manera. No es a mi manera, es a su manera. Y ahí es donde, como dice, muchos tropiezan en la roca. Muchos tropiezan en la roca. Bueno, caen sobre la roca, se humillan, pero otros, la roca los aplasta. Porque no, dice, no puede ser así, Dios no es así, no puede ser de esa forma. Y estamos viviendo ahora esta etapa. Esa etapa que, bueno, es hermosa. Ahí cuando Jesús estaba con los discípulos que veían que Jesús hacía milagros y maravillas, todavía ellos se pellizcaban y decían, ¿será el Mesías? ¿Será el Mesías? Y unos a otros decían, ¿será este el Hijo de Dios, ese que dicen los profetas, que dice Isaías y que dicen todos los profetas, Daniel? Dice, no, pero es que sus hermanas están aquí con nosotros, ¿cómo? Esto no encaja esta cosa. Pero entonces Jesús hacía más milagros y más grandes. Y llegó al punto que ahí empezaron a empujar a Felipe, decirle, Felipe, pregúntale. Y Felipe dice, bueno, se acerca ahí a Jesús y le dice, Señor, tú eres el Mesías, tú eres el que había de venir o tenemos que esperar otro. ¿Cómo? Dame la seguridad, nomás muéstrame el Padre. Si tú nos muestras el Padre, no te vamos a hacer más preguntas. Ay, Felipe, tanto tiempo que estoy con vosotros y todavía tú estás en esa onda. Si ya me viste a mí, ya viste al Padre. Y ese estaba nada más, si tú nos enseñas al Padre, aunque sea en fotos, no, aunque sea, ya con eso quedamos convencidos. Porque ellos no estaban convencidos. La duda era más fuerte a veces. Déjeme decirle, hermano, la duda es fuerte, es un espíritu muy fuerte. La incredulidad. Y ellos, aunque veían los milagros, decían, no puede ser. Es que esto es imposible. ¿No nos pasa a nosotros? A veces vemos un milagro delante de nosotros y nosotros, wow. Oye, es para que ni nos asombremos, ¿verdad? Bueno, para que le demos gloria a Dios, pero sabemos que Él lo hace y lo seguirá haciendo. Pero cuando ve eso, le dice, tanto tiempo que estás conmigo, todavía tú estás dudando. ¿No entiendes por qué? Ellos no acababan de conocer que era tan sencillo ese Dios que ellos habían adorado por generación y generaciones. Habían puesto a Dios en una actitud que era inalcanzable. Nada más que lo podían alcanzar los profetas. Y bueno, los reyes sí eran buenos, porque si no eran buenos, mira, no, nada de eso. Si eran buenos, podían tener cierta conexión con ese Dios tan grande. Los veían como algo que no se podían y de buena primera Jesús en medio de ellos lavándole los pies. Hermano, eso choca con nuestros pensamientos, con nuestra forma de ver. Y entonces Jesús les enseña, les dice, no han conocido mi día. Ese es su día. Es que a veces pensamos que tenemos que entrar en una etapa de conocimiento. Antes el pueblo de Dios cayó en una forma muy religiosa,
muy mística. Dios no es místico, Dios es real. Y todos empezaron a hacer figuras místicas. Y para hacer algo muy místico, hacían ángeles y algo que tú entraras. No nos pasaba eso cuando íbamos a veces a la iglesia católica y hablaba todo el mundo bajito. No, ¿por qué tengo que hablar bajito? Aquí no es nadie durmiendo. No, ¿verdad? Nos daba esa cosa de, wow, ¿verdad? Como esa cosa que yo no te sé qué decir, pero algo que ese misticismo te envolvía. Y ahí tú estabas, tú sabes, ¿no? Bueno, todas esas cosas, hermanos, se tienen que acabar. Todas esas cosas, el Señor no es místico, es real. Para que nosotros podamos hoy en día ser parte de esta restauración de lo que Dios está haciendo, tenemos que ser muy reales. Pero no por eso quiere decir que no vamos a ser espirituales. Acuérdense que somos espirituales, somos espíritus. Y no podemos descartar eso. Tenemos eso. Dice aquí, en Romanos 13, verso 11. Y esto, conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. ¿Sabes cuándo tú entras en ese tiempo? Cuando comienzas tú a darte cuenta de cuál es tu identidad con Dios. ¿Tú sabes cuál es tu identidad con Dios? Tú eres hijo de Él. Tú te das cuenta de que yo soy hijo de Dios. Pero no así como nos han enseñado. Niño, tú eres hijo de Dios. No, así no. Entender así, a conciencia, yo soy hijo de Dios. ¿Acaso nosotros no tenemos la conciencia de quiénes somos en la tierra, quiénes son nuestros padres? ¿O se nos olvida? Ay, yo no me acuerdo quién era mi papá, ni me acuerdo quién era mi mamá. Se me olvidó. ¿No verá que no? No se nos olvida, jamás. ¿No? Bueno, esta conciencia, cuando comenzamos nosotros a adquirir, entender nuestra identidad con Dios, de que estamos relacionados, de que hay una relación, un vínculo perfecto, entonces las cosas comienzan a ponerse en orden. Eso es lo que pasaba con los profetas. Eso es lo que pasaba con los profetas. ¿Cómo le decía Eliseo? Le decía a Elías, Padre mío. Tenía esa conciencia, ese entendimiento. Sabía que este hombre estaba conectado con Dios. Padre mío. Lo veía como un padre, porque estaba aprendiendo de él. Tú aprendes de tu padre. Todas las cosas que adquirimos cuando somos chiquitos está conectado con lo que hemos visto alrededor nuestro, nuestros padres, ¿no? Pues esa era la condición que él tenía. Ahora, cuando tú entras en eso, en ese tiempo de Dios, ya las cosas cambian. Señor, es cierto que mi tiempo no es tu tiempo, pero ¿sabes qué, Señor? Yo me conecto contigo. Yo sé que yo como pueblo de Dios a veces tengo otras alternativas. No es el tiempo, Señor. ¿Y qué pasó aquí con Ageo? Cuando viene y le dice, así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo, este pueblo dice, no ha llegado el tiempo. Y el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada, entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, es para vosotros tiempo de habitar en vuestras casas artesonadas, mas esta casa está desierta. ¿Y cómo si tienes tiempo de ese tiempo? ¿Cómo si? No, pero es mi casa. Y la casa de Dios, bueno, con tiempo. Somos casa de Dios, puerta del cielo. El diseño de Dios es ese. Él nos ha hecho, nos creó, nos reedificó, nos restauró. Él vino a poner las cosas en orden. El reino de los cielos se ha acercado. ¿Para qué? Para hacer casa estable a nuestro Dios. Y nosotros somos casa. Y decimos, ay, mi madre, ¿cómo va a ser esto? Me falta tanto para caminar a llegar. Somos todos su casa. Dice, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, medita bien en vuestros caminos. Ponte a meditar, ¿qué camino has caminado? Ellos habían caminado 70 años en un lugar completamente fuera del orden de Dios. No les gustó. ¿Sabes qué no les gustó? Porque ellos clamaban a Dios para salir de Babilonia. Ellos no querían. Meditad en vuestros caminos. A ver qué has caminado. ¿Cómo te ha ido ese caminar? ¿Qué has encontrado? ¿Qué cosa es lo que ha aportado a tu vida? ¿Has aprendido? Sí, Señor. Hemos valorado
Y ellos habían valorado, porque ellos dijeron, nosotros queremos estar en Jerusalén. No es que estemos nosotros en el propósito de Dios en algo imaginario, sino que estamos en el propósito de Dios para cumplir lo que Dios quiere. Porque ellos querían estar en Jerusalén. Ellos dijeron, lo que queremos estar en Jerusalén, nuestra tierra. Pero no tenía allí la forma para poder adorar a su Dios, no tenía la manera. Pero había que traer una exhortación. Y debe haber una exhortación hoy en día en el pueblo de Dios. Y desgraciadamente, no mucho pueblo de Dios está exhortando al pueblo que es hora de reedificar esta casa. Somos casa de Dios. La casa de mi Padre será llamada casa de ¿qué? De oración. Jesús lo dijo. La casa de mi Padre será llamada casa de oración. Oración es comunión. Oración es comunión con Dios. Y a veces yo veo que a veces no hay tanta comunión. Hay conocimiento y hay respeto y le amamos, pero a veces no hay comunión. Entonces el Señor está restaurando eso y manda palabra de profeta y le dice así: por esa razón siembras mucho, pero recoges poco. Siembras y siembras y siembras, pero no recoges nada, porque el propósito por el cual Dios te ha llamado no se puede cumplir. Y le dice: comes, pero no te sacias. Quizás comemos mucho, pero no te sacias. Está hablando de lo espiritual. Adquieres mucho, pero eso no te hace conforme. Te sientes que algo me falta. No sé, pero algo me falta. Dice, bebéis, dice, y no quedáis satisfechos, sigues con sed. Yo tengo sed de justicia. Mira estas cosas que pasaron en Boston. ¿Qué pasa? Tú dices, Dios mío. Hay gente que le importa eso. No es mi familia. No, nosotros sentimos que nos duele. Decimos, Señor, tu justicia. ¿Cuántos hijos tuyos? Bueno, cuántas cosas pensamos y pasan por nuestra cabeza. Pudo haber sido un hijo mío, un nieto mío. ¿Cuántas? A veces vivimos en un egocentrismo tan grande que pensamos en nosotros mismos nada más, ¿no? O sea, nosotros como pueblo de Dios, estamos mostrando esa realidad de esa compasión, de ese amor, de esa misericordia. Por eso dice, bebes mucho, pero te quedas como que te quedas insatisfecho. Os vestís, pero no os calentáis. O sea que por mucho que ustedes traten de cubrirse, está hablando generalmente al pueblo de Dios, se cubren en su propia justicia, en sus propias cosas, pero todavía... no me siento segura, yo no sé, le dije al Señor, pero yo no sé, pero voy a ver esta otra opción. Y entonces le damos al Señor opciones y tratamos de resolverlo por acá o resolver por allá, ¿no? Dice, por eso os vestís, pero no os calentáis, porque no se complace con su propia cobertura. Dice, y el que trabaja a jornal recibe su jornal, pero en saco roto, se le va todo. Ya se me fue todo, pero ¿con qué se me fue? Nada más que fui al HIV y fui aquí y se me fue todo. ¿Pero qué pasó? Ellos estaban en esa condición, estaban insatisfechos. Estaban insatisfechos porque no habían terminado lo que Dios les había dado a hacer. Por miedo. A veces por miedo nosotros pues nos detenemos. Ellos por miedo y por las amenazas que le dieron, ellos prefirieron mejor, tú sabes, alejarse y decir, bueno, no importa, no es el tiempo de Dios. El Dios dirá cuándo, el Señor dirá cuándo. Mientras tanto ahí sigo dándole, a ver cómo. Pero los profetas traen ese mensaje. Es un mensaje que a veces pues es muy arriesgoso. Todos los profetas morían violentamente porque traían un mensaje que muchos rechazaban. Los profetas los mataban. Mira, Juan el Bautista, ¿cómo? Perdió la cabeza. Todos los profetas fueron pasados por muchos. El último murió ahí en la puerta ahí del templo. Ahí lo mataron. ¿Por qué? Porque traían un mensaje de arrepentimiento y la gente no quiere arrepentirse. La gente quiere el egocentrismo. Yo soy mío, yo soy de mí. Y yo hago lo que quiera porque yo soy dueño de mí. Esa es la mente humana. Completamente aparte de la mente de Dios. Y estoy hablando del pueblo de Dios, no estoy hablando de la gente del mundo solamente, porque la gente del mundo, su mente está completamente ida. ¿Por qué? Porque está en sus propios caminos. Pero nosotros que estamos
aprendiendo a andar en sus caminos y aprendiendo a través de todas estas escrituras que el Señor nos las dejó como un consejo o como un consuelo, nos lleva a nosotros a la realidad de, wow, es tiempo de edificar la casa de Dios. Y no es hacer un templo aquí de 4 picos y una cruz, no es eso, porque a veces tergiversaron el mensaje. Y entonces no, la casa de Dios tiene que ser bien bonita, tiene que tener esto, tiene la casa de Dios, tiene que tener un piquito arriba y una cruz allí, ¿no? Y tiene que ser, y lo vieron todo físicamente. Sí necesitamos reunirnos en un lugar, es obvio, es lógico, y que estén en condiciones, ¿verdad? Porque no vamos a estar aquí tampoco debajo de una mata. Eso no es así, pero eso no es la prioridad de Dios. La prioridad de Dios es que seamos templos del Dios vivo. Y ese fue el mensaje que le trajo. Entonces así le dijo el Señor, meditad en vuestros caminos. Primeramente, nosotros tenemos que empezar a ver los tiempos. ¿Qué tiempo has vivido? ¿Qué tiempo? ¿Cómo tú ves el tiempo? Los tiempos son malos. Bueno, eso es lo que dice aquí, los tiempos, en los postreros tiempos serán tiempos difíciles. Lo dijo Jesús, no lo digo yo. Dice, los tiempos postreros serán tiempos difíciles, porque habrán un carácter en los hombres horribles, amadores de sí mismos, desobedientes a los padres, vanagloriosos. Si ustedes ven la cantidad del carácter, tú dices, yo no quiero vivir en ese tiempo. Pues ¿sabes qué? Te voy a dar una noticia, estamos en ese tiempo. Estamos en ese tiempo. El tiempo que se levanta un hombre y pone una bomba en medio de un pueblecito, un pueblo sano, por ejemplo. Estamos viviendo en tiempos que los padres no valoran la vida de los hijos y los maltratan de tal forma como sabemos. Como sabemos que los maltratan, que los destruyen, ¿verdad? Estamos en tiempo de eso. Nos ha tocado esos tiempos, pero estos son los postreros tiempos. Tiempos en que se levanta la gloria de Dios, pero tiempos en que se levanta la maldad del hombre hasta una estatura que hasta ahí no puede llegar más. Estamos en ese tiempo, nos ha tocado vivir ese tiempo. Entonces, es un tiempo de recogimiento, o sea, un tiempo de buscar siempre, Señor, guíame tú eres mi ayudador. Tú eres el que me enseñas, tú eres el que me haces ver las cosas que hay y tú eres el que me cuida, el que me aguanta. Estamos sostenidos realmente por Él. Por esa razón, cuando Dios llevó al pueblo allí mismo, en medio del desierto, dijo, para que aprendan que yo soy su sustento. Y los llevó en medio del desierto, sin agua, sin nada. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Sin comida? Porque si ahí me manda a ir a un desierto, no, hombre, yo llevo una hielera ahí, yo llevo de todo. Pues sí, pues la comida ahí pues no va a durar, pero por lo menos vivir 3, 4 días. Nada, solamente llevaron parte de ese cordero, lo que no acabaron, llevaron, pero más nada. No llevaron agua, no llevaron nada. Porque el Señor quería enseñarles que Él le iba a ser el sustento de ellos. Y los llevó para que ellos pudieran sostenerse en Él, para que aprendieran en la práctica. Por eso el Señor nos estaba enseñando en medio de territorio en que tenemos que caminar, porque así hemos estado aprendiendo a caminar y a valorar y ver que Dios realmente nos asiste. ¿Cómo no nos va a asistir a nosotros ahora, teniendo el mensaje de que el Señor está levantando su templo en medio de esta situación, si ayudó al pueblo ahí en el desierto? ¿No te da eso como un ánimo? ¿O te da miedo el desierto? Pero si nosotros vamos aquí al libro de Romanos, a mí esta escritura a mí me ayudó tanto que ahora la compartí con mis hermanos allá en Miami, porque para mí fue de mucho consuelo esta escritura. Déjame ver si el capítulo 15 de Romanos, en verso 4. A mí me impactó ese versículo. Lo he leído ni sé ni cuántas veces. Pero como tú sabes, como una vez se lee, pero cuando un día el Señor me llevó allí, yo dije, no. Dice, porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron.
No se escribieron porque se le ocurrió ahí a Moisés o escribirlo y decir, déjame contar aquí todo lo que pasé aquí en el desierto con esta bola de gente. No, no. Sino para dar una enseñanza a nosotros, lo que nos ha tocado vivir en los fines de los siglos. Dice, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Si el Señor fue con aquello, el Señor es con esto. Yo con los primeros y yo con los postreros, como dice en Isaías. Yo con los primeros, pero yo también con los postreros. No estamos haciéndolo solo. Este plan no es nosotros solos. Este plan, cuando decimos, Señor, bueno, sí, tú dices que este templo de piedras vivas es un templo que perdona, por ejemplo. Es un ejemplo. ¿Cuántos hemos chocado con el perdón? A veces no perdonamos ni al vecino al lado porque nada, nos echó la basura para el lado acá. Mira, a mí acá rato que me echa la cerveza ahí en el patio, pero vacía de la botella. Por lo menos lo uso para hacer arroz con pollo. Si me las manda llena, arroz con pollo con cerveza riquísimo. Así, estilo cubano. Pero las tira vacías, bueno, está bien, bueno, hacemos, y se la tiramos del lado de allá. Otras veces las boto en la basura, digo, pobre, están idos, imagínate qué. Pero voy a coger lucha con eso. No, yo voy a coger lucha con eso. ¿Por qué? Porque quizás Dios está permitiendo algo de eso para ver cómo está mi corazón. Si mi corazón está, prepárate, tú vas a ver, yo me voy a vengar. Porque tenemos un corazón vengativo. Y esto es parte del templo. Tú dices, ¿eso no tiene que ver con la construcción del templo? Sí, porque cada uno está siendo probado ahí donde la debilidad es más grande, para que se edifique ese templo. Para que entonces mañana, cuando la ofensa sea más grande, yo te perdono. Te perdono. Si perdoné al vecino al lado que me tiró la cerveza, ahora tú me has tirado un palo acá, yo te perdono. Y el Señor está tratando, hermano, en todo esto. Pero tenemos que conocer el trato de Dios como templo, como su casa, como el lugar de su adoración. Somos nosotros los instrumentos que estamos llevando y estamos levantando su nombre hoy aquí en la tierra. Estamos poniéndolo en alto. ¿Quién está poniendo a Dios en alto aquí? Nadie. Su pueblo. Más nadie. Más nadie. Porque ni siquiera en un trabajo tú puedes hablar de Dios. A nosotros nos prohibían hablar de Dios en nuestro trabajo. Mas, sin embargo, ahí llegaban los ingenieros con revista Playboy. Y ahí se entretenían viendo eso. Y nosotros no podíamos hablar de Dios. ¿Por qué no? No, porque no se puede hablar de nada religioso en el trabajo. Y perdían el tiempo en eso. ¿Por qué? No, porque es de Dios y es religión. Así estamos, hermano. Pero estamos llegando al punto de que o nos paramos en la roca, sobre la roca, y decimos, Señor, tú tienes el control. Tú estás edificando, es tiempo de edificar la casa de Dios. Somos casa de Dios, puerta del cielo. Esta palabra se le dio casa de Dios desde a Jacob ahí, que dijo, esto es casa de Dios, esto es casa de Dios, cuando vio a aquellos ángeles que subían y bajaban y vio una escalera y vio que subían, estaba en shock y todavía no se había dado cuenta. Ojalá nosotros viéramos la escalera por lo menos para decir, ay, esto es casa de Dios. No está la escalera, pero está la conexión. Ya no necesitamos la escalera, ¿verdad? Porque tenemos avión propulsión a chorro, que ya necesitamos una escalera, pero ya sabemos que nuestra conexión con Dios es, mira, hotline, es hotline. Y cuando tenemos una pregunta que hacerle, somos su casa. El Señor va a traernos completamente a la luz todas estas cosas. Su tiempo es mi tiempo. Bueno, espérate, Señor, el domingo de las 10 de la mañana a las 2 de la tarde es tu tiempo, pero después no. No, porque es el culto, ¿verdad? No, tú vives, estás viviendo, tienes tu familia, tienes que trabajar y todo, pero la conexión no se pierde. Pero sabes que Dios tiene un proyecto contigo y ese proyecto Él lo está llevando a cabo. Pero si tú no te unes al proyecto de Él, el Señor pues no te va a obligar. Dios no obliga, jamás Dios te va a obligar. El Señor no tiene ese carácter de que tienes que hacerlo a la fuerza, así. La única vez que vi un caso así fue cuando Jonás. No, yo no voy a predicar a unos gentiles. Nunca se oyó que un profeta le hablaba a los gentiles. No, yo no voy. Y se metió y agarró un barco al revés y el Señor le dijo, tú vas a ir. Y produjo un viento horrible y un oleaje y todo. Y dijeron, esto viene de Dios, del Dios de... Y se dan cuenta de que ese hombre
iba contrario. Él dijo, mira, yo mismo soy, tírenme al mar. Y el Señor había preparado un pez. Él tenía preparado todo. Porque Dios todo lo prepara, todo lo tiene. En este caso, y ahí fue y predicó a esa gente que eran gentiles. Nunca se había oído que un profeta fuera a un pueblo gentil. Y él dijo, no, yo no voy a hacer la excepción. Después vemos al apóstol Pablo haciendo eso, yendo a los gentiles, ¿sí? Son cosas que han ocurrido. Dios en su soberanía, Él hace cosas. Y tenemos que entender la soberanía de Dios. Pero no nos va a obligar a nosotros que le hemos dicho, Señor, toma mi corazón, es tuyo. Señor, haz lo que tú quieras de mí. Estoy a tu disposición, Padre. Yo te amo y yo quiero hacer tu voluntad. Yo quiero ser tu hijo. Y le hemos dicho, ¿verdad? ¿Verdad que le hemos pedido su paternidad? ¿Verdad que le hemos dicho, tú eres mi padre? Señor, hasta lo hemos escuchado que ha dicho, mi hija amada, en quien me complazco. Ay, gracias, Padre. Pues entonces Él está haciendo ese proyecto en ti, porque voluntariamente le hemos dicho al Señor. Y es tan lindo el trabajo de Dios. Ellos hicieron el templo en 5 años. Cuando el profeta empezó a dar la palabra, ya no piensen en vosotros mismos, sino comiencen a edificar lo que Dios tiene para ustedes mismos y sus hijos. Entonces tomaron conciencia y echaron mano y comenzaron y tuvieron bastante interferencia, porque muchos se oponían, pero dijeron no, y ahí vamos a seguir. Y vamos a seguir. Y ya terminaron en 5 años ese proyecto. Pero esta es la actitud que ellos tenían que tener. Y vamos a terminar aquí ya. Dice, por eso se detuvo el cielo sobre vosotros, la lluvia se detuvo por eso. Por eso tuvimos la sequía tan grande que tuvimos. Y fue por eso, porque ellos dejaron la obra 18 años. Y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. Y entonces Zorobabel, que era el gobernador, hijo de Salatiel, y Josué, Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, oyó la voz de Jehová su Dios y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Y este es el mensaje. Y este mensaje te lo voy a dejar a ti hoy. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo, yo estoy con vosotros. El mensaje es ese. Yo estoy con vosotros. No se te olvide, Él está con nosotros. No estamos edificando solo. No estamos nosotros en un proyecto solo. No estamos en un proyecto religioso. No es un proyecto religioso. Es un conocerle a Él. Y el paso principal es que nosotros nos conectemos con Él. Que tengamos una armonía en el espíritu con Él, que lo busquemos. Búscale y le hallarás. La única acción que puede hacer el Señor con nosotros, cuando le buscamos, es hallarnos y acercarse a nosotros. Acércate a mí, yo me acercaré a vosotros. Acercaos. ¿Acaso no lo dice ahí en la Escritura, en Apocalipsis, donde dice, yo estoy a la puerta y llamo? Si alguno oye mi voz, dice, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Habrá un convivio, pero él está a la puerta. Él no entra a la fuerza. El carácter es muy caballeroso, es muy respetuoso. El Señor es muy gentil. No gentil en la otra forma, gentil. Es un carácter, pues, Él espera que tú reacciones. Dios no quiere nada ni obligado ni involuntario. No acepta nada involuntario. Él no aceptaba ofrendas involuntarias. Tenían que ser voluntarias de corazón para poder Él aceptarlo. O sea, son principios de Dios. Cuando tú comienzas a conocer a Dios en ese aspecto, tú lo empiezas a ver más grande. Cuando tú comienzas a conocer a Dios en el aspecto del amor, que Dios te ama, por encima de todo te ama. Por lo que mucho que tú hagas, te ama. El amor de Él no cesa por una acción tuya. Él no te deja de amar. Cuando tú empiezas a verlo ahí en ese aspecto, entonces tú vas con confianza. Ay, yo sé que me ama. Por eso puedo llegar delante de Él y decir, Señor, perdóname, te ofendí. ¿Por qué me ama? Su amor es inalterable, no se altera por esto o por aquello, por decir. Y estas son las cosas que Él nos enseña a través de la comunión con Él. Ay, Señor, por eso puedo llegarme a ti.
Por eso David podía llegarse a él. ¿Por qué David podía con toda la... Mira lo que hizo David. David lo que hizo no fue cosita suave. Reo de muerte lo que hizo, mandó a matar a su mejor amigo. Para poder tomar la mujer del amigo. Y bueno, ¿para qué ni recordar eso que hizo? Era como para decir, este no tiene perdón de Dios. Pero como él conocía el corazón de Dios y él comenzó a sentirse basura, porque empezó a sentir que el Espíritu de Dios no estaba funcionando en él, él dijo, no quites de mí tu espíritu, Señor, no quites de mí tu espíritu. Y cayó ahí y clamaba a Dios. Dios le perdona y lo restaura. Y le dice David, porque David tenía un corazón como el corazón de Dios. Y sabía cómo podemos llegarnos a Dios en amor. Con amor podemos llegarnos a Él. No con miedo, como mucha gente se va y llega a Dios y no, yo pequé delante de Dios, Dios no quiere ni mirarme, Dios, el juicio está sobre mí. Como una vez que fuimos a orar por una persona y el pastor dijo, no, ella está en juicio, no ores por ella. Y como no conocíamos tanto de eso, fue como un choque. ¿Cómo es eso? No entendimos eso. Era como un choque, ¿no? Y entonces ahora nos damos cuenta que no es así. Que el Señor aún vence sobre el juicio, porque su amor es más que el juicio. Puede tratar con la persona, pero su amor aún es más grande que eso. Ya aprendimos eso, pero eso a través de esa conexión con Dios. Él quiere restaurar ese templo y esto tiene que restaurarse para entonces emparejarnos en su caminar. Tenemos que emparejarnos en su caminar. Y ahí es donde realmente estamos todos. Por eso decía, mis caminos no son vuestros caminos, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, pero Él quiere que nosotros lleguemos a alcanzar esos pensamientos. Entonces, ¿hay planes o no hay planes? Hay planes, hay muchos, pero son planes de vida. Son planes para bendición, son planes para restauración. Son planes que son hermosos, no es algo que es difícil cargar. Él lo dijo, mi yugo es fácil, mi carga es ligera. O sea que no lo estamos viendo nosotros como algo difícil para poder alcanzarlo. Entonces hay un llamado en esta restauración. Somos aquellos que estamos pues trayendo un mensaje que a veces choca, porque hay mucha gente que dice no. Aquí en este lado mío, no te metas. Yo tengo mi religión a mi manera. Dios no tiene nada a su manera, a la manera de los demás. Es a la manera de Dios. Y esa es la manera que el Señor nos está llevando. A su manera. Amén. Bueno, Padre, te damos gracias porque hay tantas cosas y tanto pasaron los profetas en medio de lo que era construir, aunque era en lo natural, todas aquellas cosas que tú mandaste hacer, para que hoy nosotros podamos ser entendidos o ser aún identificados con aquellas cosas, pero ahora viéndolo en lo espiritual, porque para eso se escribieron. Por esa razón este libro de Romanos, Señor, pues nos lleva a meditar en que tantas cosas que tú hiciste pensando en nosotros, en los postreros. Así como tú dices ahí en Isaías, Señor, tú con los primeros, pero tú que eres el mismo ayer, hoy y siempre, el mismo con los postreros. Y te damos gracias porque no estamos nosotros en un proyecto solo, Señor. Estamos siendo restaurados, estamos siendo reorganizados de nuevo, restaurada nuestra mente, renovada nuestra mente también, Señor, en medio de este tiempo, que es un tiempo adverso por completo. Estamos conscientes, pero sabemos que estando en ti, Señor, no hay nada imposible. Te damos gracias y bendecimos a tu pueblo, Señor, donde quiera que se encuentre. Que la visión tuya sea más grande que la visión de ellos natural. Que la visión tuya sea más grande que cualquier visión religiosa. Que sea más grande, Señor, porque es el único camino que tú nos has trazado. Te damos gracias y te bendecimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.